le decía, nos vamos a apoyar en el libro del licenciado Mario Vinicio Castañeda Paz, que les es muy útil. Y también acá les sacaba imagen del otro documento, creo que nos va a ser muy útil. Les decía, cualquiera de estos dos jóvenes, por favor, yo creo, ¿se ve la imagen? ¿Sí se aprecia la imagen? No. No, Lick. Va, en este momento vamos a... No, Lick. Va, ok, gracias. Aquí tenemos cualquiera de estos textos. Al rato vamos a ingresar. Ya sea reforma agraria, derecho agrario, el hombre rojo que indicaba la compañera Melanie. Acá tenemos luego otro del profesor Severo Martínez es para el segundo módulo o la segunda unidad. En tanto que esta otra compilación del licenciado Gustavo Lapola contiene el libro del licenciado Mario Vinicio Castañeda Paz. Compila, ¿verdad? Hace una compilación, Jorge. También del licenciado René de León Slotter, que aparece en el libro del licenciado Mario Vinicio Castañeda Paz. Agregado, Guillermo Paz Cárcamo sobre derecho agrario, pero acá vamos a hablar poco esto, Jorge. O sea, este libro les es útil para esta unidad y para las siguientes que les señalaba los puntos relacionados con los sujetos del derecho agrario y el proceso agrario. De igual manera este es el completo, por decirlo así, jóvenes, o el original, quizás esa es la palabra propia, el original, no es compilación. Y para la segunda unidad del profesor Severo Martínez, la política agraria colonial y los orígenes del latifundismo. Particularmente vamos a hacer enfoques del latifundismo en Guatemala, los documentos que nos van a servir. Así que, dicho esto, pues vamos a empezar a ver ahora el contenido de nuestro... Solo vamos a ingresar a admitir a otros compañeros. Empezamos ya a ver acá ya lo que es nuestro curso Derecho Agrario. Ustedes me dirán si se ve con él, y creo que ya vamos a compartir. Ya. Entramos acá, solo vamos a admitir a otros compañeros. Muy bien. Buenas noches, jóvenes. El día de hoy abordamos ya nuestra primera unidad, el primer módulo, que se refiere al derecho agrario. Prácticamente, acá vamos a hacer como un recordatorio, jóvenes. Estos temas que vamos a abordar en estos primeros momentos, pues son temas de su dominio, de su haber intelectual. De esto ya les han abordado ustedes lo que es el derecho. Y agregado esto, pues vamos a hablar de lo que es agrario. Dicho esto, encontramos el derecho agrario. Recuerden, son dos términos que nos hacen un concepto. Son dos palabras, el derecho y lo agrario. Razón por la cual se habla del concepto y de la definición. Vamos a entrar a ver lo que es esto, el concepto, es decir, que el concepto nos va a dar la idea, si queremos, general. Pero también en este concepto general, jóvenes, vamos a encontrar la esencia de lo que nosotros estamos buscando. Y en este caso, de lo que nosotros estamos abordando. En tanto que la definición, recuerden, cuando vimos en nuestras clases de técnicas y también de filosofía, nos señalan ya la definición, pues ya encierra la idea, ya es la idea más limitada. En el concepto, la idea es más general, más abarcativa, si queremos, razón por la cual pues entramos a ver el concepto de derecho agrario. El concepto, como se indica, jóvenes, es la aprehensión, es aprender la esencia de los fenómenos. Aquí estaríamos aprendiendo, captando, o en nuestras palabras, agarrando, captando, encerrando la esencia de los fenómenos. Buscar cuál es la esencia del derecho agrario, qué es realmente el derecho agrario y cómo se distingue el derecho agrario de otras ramas del derecho. La razón por la cual se dice es aprender la esencia en materia jurídica, la esencia de los fenómenos y sus procesos, y también hablaremos oportunamente del proceso agrario. En otras palabras, también se dice que es
generalizando los aspectos, viendo un poco más general, pero también los caracteres fundamentales de ese fenómeno, en este caso los caracteres fundamentales del derecho agrario. Para decir, sí, pues nos están hablando de derecho agrario y no de derecho penal, porque en derecho penal se nos habla de delitos. Es cierto, se nos está hablando de derecho agrario, porque en derecho mercantil, lo esencial, si queremos, el fenómeno esencial, son los comerciantes, el comercio. Tenemos acá, y los caracteres precisamente de esa disciplina. Y así podríamos hablar del derecho tributario, e incluso cuando hablemos, por ejemplo, del derecho internacional público, inmediatamente, jóvenes, en esa generalización, en esa aprehensión de esencia, vamos a decir, se nos está hablando de la relación que existe entre los estados al hablar de derecho internacional público, las obligaciones que existen entre los estados, los derechos que existen entre los estados en ese marco de relación jurídica internacional. Así entramos a ver acá pues el derecho agrario. Así, primero vamos a recordar esto, repito, de su haber ya, de su conocimiento, tal vez vamos a ser un poco repetitivos, pero creo que vale la pena para ponernos en sintonía. El derecho, vamos a ver que el derecho agrario, en este caso concretamente el derecho es un conjunto de normas jurídicas. Así se ha definido y así define la doctrina del derecho. Hay alguna diferencia posiblemente entre uno u otro autor, pero de manera general así se entiende el derecho, jóvenes, como conjunto de normas jurídicas. Asimismo, esas normas jurídicas están reglando, pero más que reglar, están regulando la conducta de las personas. Están regulando el comportamiento de las personas, obviamente, en grupo. Ya sea chiquito el grupo, pequeño el grupo, o un grupo grande, y llamémoslo sociedad, por ejemplo, o una comunidad. El derecho regula la conducta de las personas, regula el comportamiento de las personas. A uno le dice sí, a otro le dice no, o de manera general va a decir sí o no. O sea, vamos a encontrar normas, en este caso jurídicas, prohibitivas, por ejemplo. O vamos a encontrar normas permisivas, que nos dan permiso para hacer algo, para actuar. O normas que nos prohíben actuar. Nos dice, absténgase, no lo haga, porque va a tener consecuencias políticas. Es decir, estas normas están regulando la conducta de las personas para esa convivencia en sociedad, en comunidad, en grupo. De la misma manera encontramos que estas normas jurídicas, que ese derecho es de observancia general. Ese es el principio. Las normas es de observancia general, se aplican en el territorio del Estado, en todo el territorio del Estado, observancia general. O en su caso el Estado puede decir, no, solo una parte, un departamento, por ejemplo, en Guatemala, un municipio. Lo que pasó hace poco, jóvenes, proveniente del Estado, no directamente, pero una entidad estatal, lo que pasó en San Martín Quilotepeque, normas emitidas por la municipalidad, que es parte del Estado, una entidad autónoma del Estado, emitió normas particulares para su municipio. Pero del Estado estamos hablando de observancia general en principio. Luego, también sabemos que el derecho, las normas jurídicas que emite son de cumplimiento obligatorio. Nadie se abstrae a su cumplimiento. Todos están obligados al cumplimiento de esas normas. Son obligatorias. Y finalmente decimos que el derecho es ese conjunto de normas que vienen del Estado. El Estado ha promulgado, el Estado ha emitido, y obviamente encontramos acá en un marco de derecho, como se habla acá de derecho constitucional, jóvenes, pues el Estado, para emitir estas normas jurídicas, regulando la conducta de sus ciudadanos, y no solamente de sus ciudadanos, sino de las personas
que están situadas en el territorio del Estado, pueden ser extranjeros inclusive, de observancia general de cumplimiento obligatorio, tienen que cumplir con el principio de legalidad, especialmente en cuanto al proceso legislativo que norma la Constitución de la República, al proceso de creación de leyes. Solo para recordar, jóvenes, de conformidad con la Constitución de la República, pues para poder emitir estas leyes, en primer lugar, la Constitución señala quienes tienen iniciativa de ley. No cualquier ciudadano, sino que el Estado, la Constitución de la República regula qué entidades, qué personas, entre otras nuestra alma mater, por ejemplo, nuestra casa de estudios, la Universidad de San Carlos, tiene iniciativa de ley. Y una vez que se presenta, se hace valer esa facultad otorgada por la Constitución de la República, se presenta el anteproyecto de ley al Congreso de la República. El Congreso de la República, sabemos, de conformidad con este proceso legislativo, puede aceptar o rechazar en su caso ese anteproyecto de ley. Si se acepta, sabemos, pues puede ir a la Comisión de Puntos Constitucionales para que se pronuncie al respecto. Si ese proyecto de ley, ese conjunto de regulaciones, encaja dentro de la Constitución de la República, o en su caso pudiera ser de que contraviene alguna disposición de la Constitución de la República. Del mismo modo, jóvenes, obliga a la lectura, 3 lecturas, la Constitución de la República de ese proyecto de ley. Obliga. Sin embargo, también hace la excepción que por razones de necesidad pública pudiera ser que se le dé una sola lectura, pero la regla general, las 3 lecturas, luego se somete a consideración del Pleno del Congreso de la República para que, ya sea por mayoría absoluta, mayoría calificada o mayoría simple, apruebe ese proyecto de ley. Cualquiera sea la forma, una vez aprobado ese proyecto de ley, obliga a que se canalice al Ejecutivo, al Presidente de la República, para que el Presidente de la República sancione o en su caso vete ese proyecto de ley, de iniciativa de ley. Si no tuviera ningún problema, pues el Presidente sancione esa ley y luego la publicación en el diario oficial. Y una vez publicada, también de conformidad con la Constitución de la República, existen 8 días para que cobre vigencia esa ley. Es decir, las normas jurídicas emitidas por el Estado tienen que cumplir ese proceso legislativo de conformidad con lo preceptuado por la Constitución de la República. Y agrego a esto, aun cuando no entramos todavía a ver el derecho agrario, pero así tendría que ser también las normas jurídicas agrarias. No por el hecho de ser normas jurídicas agrarias y porque Guatemala, como se dice, es un país agrícola, es un país pobre, es un país, etcétera, 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 bueno, que no se cumpla con ese proceso legislativo. Obviamente no. Ese conjunto de normas jurídicas tiene que pasar por ese tamiz que señala precisamente la Constitución de la República para que goce de constitucionalidad. Porque en caso de que se obvie alguno de estos requisitos o alguna de estos presupuestos legales que establece la Constitución de la República, una de estas fases del proceso legislativo, pues puede adolecer de inconstitucionalidad esa ley, por muy agraria que sea. Obviamente, pues, se interpondrá la acción correspondiente en contra de la misma. Así hablamos de conjunto de normas jurídicas que emite el Estado, pero observando ese proceso legislativo establecido en la Constitución de la República para que esas leyes gocen de constitucionalidad y de conformidad, inclusive no solamente por forma, sino también por contenido. Que esas leyes agrarias estén de conformidad con la Constitución de la República,
en contenido, jóvenes, no solo en procedimiento. Porque lo que permite la Constitución se podrá regular ordinariamente, de conformidad con los principios generales que la misma Constitución establece. Pero si la Constitución no permite, por ejemplo, le deseo decir, jóvenes, el impulso de una reforma agraria, no obstante el Congreso de la República dice, nosotros vamos a emitir una ley de reforma agraria, diga o no diga la Constitución, obviamente no es constitucionalmente viable, pues, sería una norma, una ley inconstitucional. Y repito esto pasando por lo agrario. Acá estamos hablando de manera general del derecho, y concluyo con esto, entonces recordando nada más que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta o el comportamiento de las personas en sociedad, de observancia general, de cumplimiento obligatorio, y son normas emitidas por el Estado, no por cualquier otra institución. Porque si es por la Iglesia, podrá ser el derecho canónico, digamos, pero probablemente no sea para toda la población guatemalteca, será solo, por ejemplo, para los católicos, el derecho canónico, por ejemplo, o cualquier otra norma de otra iglesia será para esa iglesia. Dicho esto, encontramos acá la norma jurídica. Y también tenemos la idea acerca de la norma jurídica, que es una norma jurídica. En términos generales podremos hablar de norma, de manera general, como nos plantea la doctrina. La norma es una regla de conducta. La norma es una regla de comportamiento, ya sea en sentido amplio, de manera general, en sentido amplio, lato, como digo, la norma es una norma social que regula la conducta de las personas, ya sea obligatoria o no. Pero en sentido estricto, la norma es obligatoria. Y aquí estamos hablando de la norma jurídica, en sentido estricto, la norma jurídica. Y posee estas características, que vamos a ver si también en el mundo agrario se da esta norma jurídica con sus características, o hay alguna excepción. Así encontramos que la norma jurídica regula la conducta la conducta externa de las personas, el comportamiento externo de las personas, lo que las personas exteriorizan, en otras palabras, razón por la cual se habla de que son externas, o la característica de exterioridad. Porque al derecho no le importa, jóvenes, lo que las personas piensan, lo que las personas desean. Al derecho, a la norma jurídica le interesa lo que las personas externan, sus pensamientos y sus sentimientos externados. Eso es lo que le importa al derecho. Pero si alguien en su interior dice, bueno, yo no voy yo no quiero casarme, no me gusta el matrimonio, no, etcétera, al derecho no le importa eso. Es lo más mínimo, lo que la persona está pensando, lo que la persona quiere. Pero desde el momento que la persona dice, me caso, me voy a casar, y le habla a la otra persona, vemos, caballero, le dice a la dama, ¿te quieres casar conmigo? Sí. Muy bien, acuden ante un notario, se celebra el acta de matrimonio, se firma esa acta de matrimonio por los contrayentes, probablemente testigos, y la autorización del acta por parte del notario, eso ya trasciende al mundo de lo jurídico. Esa conducta se ha externado, se ha exteriorizado. Eso le interesa al derecho. Porque al exteriorizarse y materializarse, jóvenes, encontramos que esa conducta ya materializada, en el mundo del derecho, en el mundo de lo normativo, en el mundo de lo jurídico, va a generar derechos, pero también genera obligaciones. Razón por la cual esta característica de la bilateralidad. El contrayente va a tener derechos, también obligaciones,
La contrayente, prácticamente la cónyuge, también tiene derechos y tiene obligaciones a partir de la exteriorización de a partir de la materialización de la conducta de esas personas, del comportamiento de esas personas. Tenemos entonces ya derechos y obligaciones, que es otra de las características importantes de conformidad con la doctrina de la norma jurídica. Luego encontramos acá la heteronomía, a diferencia de la autonomía. Recuerden ustedes, cuando se nos habla de norma moral, siempre se nos dice que es autónoma, porque la norma moral la puede crear la persona, puede disponer como mejor convenga a su moralidad la persona. Pero la heteronomía, en otras palabras, es la imposición de una voluntad sobre las personas, en las personas, sobre las personas. ¿Y cuál es esa voluntad que se impone a las personas? La voluntad del Estado. Y así se habla de esta característica de la heteronomía, es decir, la imposición de la voluntad del Estado. Hoy, volviendo al tema del matrimonio, por ejemplo, los jóvenes de 16 años y 14 años, de conformidad con el Código Civil, se podían, bueno, esto antes de la reforma del Código Civil, se podían casar, siempre y cuando que tuviesen el consentimiento, la anuencia de los padres, consentimiento escrito de los padres, se podían casar. Sin embargo, a raíz de los problemas que hubieron recientemente en estos años, jóvenes, hubo una modificación del Código Civil. Y el Estado dijo, no, ya no se casan los menores. Se casan ahora después de haber cumplido los 18 años, una vez adquirieran la mayoría de edad. Y esa voluntad se impuso a las personas, aun cuando no quisieran. Hoy día ya no se pueden casar los jóvenes menores de esa edad, sino una vez cumplidos los 18 años. De ahí la característica de la norma jurídica en cuanto a la heteronomía, es decir, la imposición de la voluntad del Estado. Obviamente el Estado acá estará velando por el interés público, jóvenes. Recordemos aquel principio que señala el interés general prevalece sobre el interés particular. Pues tenemos esta otra característica de la norma jurídica, de cualquier rama del derecho, obviamente, jóvenes. Y luego la coercibilidad. La coercibilidad es un atributo inclusive del Estado, obviamente, la coercibilidad, la fuerza coercitiva que tiene el Estado es para imponerse ante la población y a veces sobre la población, que implica obligatoriedad. Las normas jurídicas son coercibles. Las normas jurídicas son obligatorias. Alguien que contrajo matrimonio y después le dice a su compañera, bueno, no, yo ya no quiero nada, me voy, aquí no hay nada. Rompamos esta acta notarial, digámosle al notario. Obviamente no surte ningún efecto, porque eso ya es una relación jurídica establecida, se externó esa voluntad y adquiere este carácter de obligatoriedad de lo que se consignó precisamente en acta notarial, en este caso hablando del matrimonio. Y sin la menor duda, jóvenes, vamos a ver esto pasará igual con las normas jurídicas agrarias, porque estamos hablando precisamente de reglas de conducta. Acá hablamos del derecho como conjunto de normas jurídicas, son reglas de conducta obligatorias, y eso pasará también en el ámbito del derecho agrario. Repito, esto es de su haber, porque nosotros estamos haciendo un recordatorio de estas normas al hablar de normas jurídicas que vienen del Estado, de observancia general. Ahora bien, vamos a hablar, por ejemplo, del contenido real de una norma jurídica. Cuando se habla del contenido real de una norma jurídica, se está hablando de la materia que regula esa norma. Les decía hace un momento, sí, una norma jurídica tiene como contenido real regular el tema o la materia de delito. Estamos ante el derecho penal. Estamos ante el derecho penal. Esa es la materia precisamente de esas ramas del derecho.
Decíamos incluso en el caso del derecho tributario, los tributos, por ejemplo, jóvenes, la materia se refiere a los tributos o regula los tributos, estamos ante el derecho tributario. Les decía igual, se regula las relaciones comerciales, los sujetos de comercio, los comerciantes. La materia que está regulando precisamente es de comercio. Ese es el contenido real de esa norma jurídica y estamos en presencia del derecho mercantil. Lo mismo va a suceder acá con el derecho agrario. Ahora vamos a tratar de buscar su contenido real. ¿Cuál es esa materia que regula nuestra disciplina, el derecho agrario? Porque hemos hablado ya aquí, de manera general, del derecho, lo que es el derecho, específicamente las normas jurídicas y sus características. Ahora veamos la materia que regula el derecho agrario. Así se dice, los autores dicen ello, y también la doctrina jurídica señala que una norma o grupo de normas, en el caso agrario, no necesariamente normas jurídicas, puede ser la costumbre, una norma social o grupo de normas sociales, pero dice, será de naturaleza agraria esa norma o grupo de normas si la materia que regula pertenece a la realidad agraria. Ahora bien, ¿cuál es la realidad agraria? Para decir, sí estamos en presencia del derecho agrario. Estas normas jurídicas son agrarias, son de naturaleza agraria. Así vamos a ver, depende pues de la materia que se regula, ¿no? En este caso, al hablar de la naturaleza agraria, estamos hablando de la realidad agraria. Pero veamos acá, en cuanto a la realidad agraria, me permite, jóvenes, aquí estamos, aquí. La palabra agrario, el término agrario o el concepto agrario, acá, la palabra agrario, el término concepto agrario, viene del latín, es un vocablo latín, viene del latín. Agrarius, en latín, agrarius, en latín, ager, en latín, agri. Cualquiera de estos tres términos nos da la misma idea. Se refiere a agrario, agrarius, ager, agri. Y significa o quiere decir, nos da la idea de campo, el campo. Es decir, podríamos decir agrario, cuando hablamos de agrario estamos hablando del campo, no del campo de fútbol, por supuesto, ¿verdad? Del campo, del área rural, del área rústica. Y así tenemos, así concebido, como se dice acá, el sentido del término campo designa, se refiere a todo lo que pertenece al campo, todo lo perteneciente al campo, todo lo relativo al campo, pero también nos parece muy amplio, ¿no? Todo lo que se refiere al campo, sin embargo, así introduciendo precisamente este concepto agrario, nos está dando la idea, cada vez nos ubica y nos dice, no es área urbana, como vamos a ver acá, no es área urbana, no es área rural, descarta. Al contrario, censo, podrían tener. En sentido contrario, jóvenes, no es área urbana, es área rural, lo rústico, el campo, se refiere al campo, algunos dicen, a la ruralidad, al área rural. Ahí más o menos nos está ubicando la doctrina en cuanto al derecho agrario. Muy bien, se refiere al campo, no a la ciudad. Se refiere a lo rural y no a lo urbano. En forma lata o en forma amplia, en una forma muy amplia, sin ninguna discriminación, se refiere al campo. Se refiere a toda la geografía rústica. Toda la geografía rústica. Y también se refiere a los fenómenos que sobre esa geografía rústica recaen. Toda la geografía rústica, los fenómenos que sobre ella recaen. Pero muy particularmente se le pone atención
a lo que el hombre hace en el campo, a lo que la mujer realiza en el campo, la acción humana. Y esa acción humana puede traducirse en actos jurídicos o en hechos jurídicos. Recuerden, a través de los actos jurídicos y a través de los hechos jurídicos se materializan las hipótesis jurídicas, las hipótesis que traen una norma jurídica, porque acá se van a entablar relaciones jurídicas en el campo. Leo por completo esto: toda la geografía rústica y los fenómenos que sobre ella recaen, especialmente la acción humana en su más amplia significación. Para los que están leyendo el libro o viendo el libro, está en la página 35 y 36, jóvenes, por favor, para darle seguimiento a esto. Entonces acá cada vez vamos a entender que el derecho agrario, jóvenes, acá el derecho agrario se está refiriendo podría más referirse. Nos indica la doctrina, nos indica acá que su ámbito de aplicación, el ámbito donde se va a aplicar y el ámbito que las conductas que va a regular, precisamente se refieren a aquellas conductas que se dan en el campo, que se dan en el área rústica. Pero agrego acá, antes de pasar a la otra lámina, esto también todavía es amplio, como se indica acá, en forma amplia o sin ninguna discriminación. Podríamos decir, por favor, veamos esto, jóvenes, pensemos en lo siguiente. En el campo se practica la minería. La minería es una acción humana, es una actividad humana. Es una acción que realiza el hombre para el aprovechamiento precisamente de los minerales, obviamente que están en el subsuelo, o puede ser en el suelo, jóvenes, en el caso, por ejemplo, en Guatemala, en Zacapa, el jade, por ejemplo, o en otros lugares, otro tipo de material, ¿verdad? Pero es una acción humana que se va a realizar en el campo, en el área rural. Sin embargo, también indicamos acá, jóvenes, ya haciendo la delimitación y que vamos a ver en este momento, la minería no entra dentro del ámbito del derecho agrario. Como vimos acá, ciertamente se refiere al campo agrarius ager agri, tenemos acá, jóvenes, pero no es materia agraria. La minería no es materia agraria, no se refiere a la realidad agraria. Razón por la cual encontramos en Guatemala, en nuestro país, una institución del Estado, un organismo del Estado, que se va a encargar de hacer que se cumplan las normas, o en su caso emitir algunas normas que se relacionan con materia de minería, y es el Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas se encarga de la minería, de todos los actos, de todos los hechos, de la acción humana relacionada con la minería. Y no tiene que ver ahí lo agrario, porque lo agrario, vamos a ver, en el caso de Guatemala está el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. De esa cuenta, hablamos ya aquí. Les agrego, por favor, está en su libro, para los que tengan el libro, jóvenes, aparece en la página 36 lo que se denomina como actividad agraria. Por favor, los que no tengan el libro, hagan la anotación. Estamos hablando ya de la actividad agraria. Y solo que aquí lo voy a hacer tanto al revés en cuanto a los elementos que anota el autor, pero eso no altera el producto, el orden de los factores no altera el producto. En cuanto a los elementos que integran o que conforman la actividad agraria. Y la actividad agraria es regulada por el derecho agrario. A ese la actividad agraria. Entonces, vamos a ver ahora el elemento específico de esa actividad agraria. Tiene 4 elementos, los 4 elementos específicos de la actividad agraria. En primer lugar tenemos la agricultura, en segundo lugar la ganadería,
En tercer lugar, la silvicultura. Y en cuarto y último lugar, el aprovechamiento del recurso hídrico. En el libro se refiere en la página 37, inciso D, dice el aprovechamiento de los recursos hidráulicos. Pero ha habido una discusión acá, jóvenes, que lo hidráulico se refiere más a mecanismos de utilización y aprovechamiento del agua. Razón por la cual acá nosotros le agregamos el recurso hídrico relacionado precisamente con el agua. Y obviamente tiene que ver los mecanismos de su aprovechamiento. Pero aquí agregamos entonces el aprovechamiento del recurso hídrico. Así tenemos la actividad agrícola. Tiene dos elementos. Y aquí vamos a abordar el segundo elemento en relación al libro, por supuesto, jóvenes, pero no nos afecta en lo más mínimo. Por favor, ni nos altera en lo más mínimo nada. La actividad agrícola, en cuanto a elemento específico, tenemos 4. Repito, jóvenes. La actividad agrícola en cuanto a elemento específico tenemos 4. La agricultura, la ganadería, la silvicultura, el aprovechamiento del recurso agua, del recurso hídrico. La agricultura se refiere acá, jóvenes, a las plantaciones, las cosechas de maíz, cacao, frijol, legumbres. Esos productos que se obtienen de la agricultura, obviamente acá se estará incluyendo también la horticultura, es el aprovechamiento de la tierra en menor tensión, en menor intensidad, pero la agricultura precisamente se aprovecha grandes extensiones de tierra y más intensivamente. La ganadería se refiere a la crianza de animales, el ganado vacuno, ganado porcino, ganado ovino, el ganado caprino, también el ganado caballar. Es la crianza de animales. Y la silvicultura se refiere al aprovechamiento del recurso bosque. El bosque se puede aprovechar perfectamente, incluso hoy hay países, el caso de Chile, que han desarrollado bastante la silvicultura, les genera muchas divisas las exportaciones que han tenido de madera a nivel mundial, el caso de Chile especialmente. Luego, el aprovechamiento del recurso hídrico, acá pues existe una ley, no hay ley específica, lamentablemente, solo existe un proyecto de ley en relación al aprovechamiento del recurso agua que pende en el Congreso de la República desde hace mucho tiempo, pero no se ha emitido la ley. Hoy día se toma en consideración, se fundamenta en su aprovechamiento en el Código Civil y en algunas disposiciones del Código Municipal. Aquí tenemos un vacío legal, todavía no hay una disposición que regule precisamente el aprovechamiento del recurso agua para fines de agricultura, razón por la cual algunas personas lamentablemente han desviado los cursos de los ríos para canalizar esas aguas a sus propiedades para la práctica de la ganadería, de la agricultura especialmente. Este es, acá, vean jóvenes, esta es la realidad agraria. Les decía acá, inclusive, esta es la materia, este es el contenido real del derecho agrario. El contenido real de la norma jurídica agraria es, tenemos acá, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el aprovechamiento del recurso hídrico. E incluso en algunas disposiciones de la ley forestal, de la ley que ya solo una parte está vigente, pero de la ley del Instituto de Transformación Agraria, hoy también la ley del Fondo de Tierra, se regulaba en el decreto 900, ley de reforma agraria, el aprovechamiento del recurso agua, por ejemplo, pero hoy hay algo en una ley vigente, que es la ley del Fondo de Tierra,
por ejemplo, entre otras disposiciones legales. Esta fue la materia de nuestra disciplina del derecho agrario. Entonces, cada vez hemos aprendido la esencia de nuestra disciplina, la esencia de los fenómenos. Y aquí serían los fenómenos productivos, jóvenes, y los procesos productivos. ¿Cuál es esa esencia de esos fenómenos productivos? ¿Cuál es la esencia de esos fenómenos, de esos procesos productivos? Y hemos encontrado algunos aspectos generales o caracteres fundamentales, y así hablamos acá. ¿Me permiten, por favor? Así encontramos acá en la agricultura aquellas personas que se dedican a la producción de hortalizas, a la producción de vegetales, a la producción del maíz, a la producción del cacao, del banano, o en su caso ya a algunas sociedades agrícolas, por ejemplo, que producen la caña de azúcar, el café en grandes extensiones, por ejemplo, jóvenes. La ganadería, ese aprovechamiento que se da en la crianza de animales, también a veces en extensiones de tierra muy considerables. Luego la silvicultura, igual, aquellas tierras, como dice la ley forestal, de vocación agrícola, donde existen todavía mantos de bosque, y desafortunadamente también la reforestación que se ha ido impulsando a lo largo de estos últimos años. Esta es la materia, y obviamente el aprovechamiento del recurso agua, que en algunas disposiciones, repito, un poquito dispersas, aparece en normas jurídicas relacionadas al aprovechamiento de recursos. Esta es la materia de nuestra disciplina. No así les decía la minería, e incluso en la pesca tampoco entra dentro del ámbito de nuestra materia. Así, dicho esto, volvemos acá, jóvenes. Encontramos acá ya la esencia de esos fenómenos y procesos, y encontramos la agricultura, su esencia, acá, y los procesos agrícolas, en la producción de bienes satisfactorios para las personas, producto precisamente de la tierra. La ganadería, también intervención del hombre con la crianza de estos animales. Esa es la esencia que tenemos acá. Y de los procesos que se llevan a cabo precisamente para la crianza de esos animales. De igual manera la silvicultura, la esencia va a ser, y los caracteres fundamentales es el recurso bosque. La producción, acá puede ser bosques naturales, donde no hay intervención del hombre, pero sin embargo, una vez que se aprovecha ese recurso bosque, donde obligadamente tiene que intervenir el hombre para la reforestación, para que haya, que continúe, que el proceso sea continuo, e incluso vamos a ver más adelante que el proceso sea sostenible. Ya más o menos les explicaba en qué consiste la sostenibilidad, y obviamente del agua, joven, porque mientras tengamos bosques, pues también se tiene el recurso agua, pero si se dilapida, puede ser que ese lugar se convierta en desierto, y obviamente ya no habrá agua, y el recurso hídrico pues será muy, muy, muy escaso, joven. Esta es la materia de nuestra disciplina. Te decía, y volviendo acá, encontramos ahora sí, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad agrícola, que consiste en la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el aprovechamiento del agua. Aquí ya estamos hablando del derecho agrario, y va a regular la conducta y el comportamiento de las personas que se ven involucradas en la actividad o en la práctica de la agricultura, en la práctica de la ganadería, en la práctica de la silvicultura. En Guatemala se ha impulsado bastante
el aprovechamiento de la silvicultura. Hay mucho interés, incluso la institución del Estado, INAH, que está tratando de evitar el aprovechamiento ilícito de los bosques, sobre todo la dilapidación jóvenes de los bosques, la ganadería de igual manera, y el aprovechamiento de los recursos ahora de observancia general. Entendemos acá que el derecho agrario no solamente va a ser para las personas involucradas acá en cuanto a la observancia general de estas normas jurídicas jóvenes, especialmente para estas relaciones que se entablan en estas unidades de producción agrícola, pero también para la sociedad guatemalteca en general, y del cumplimiento obligatorio, pues en las transacciones que se realizan, y vamos a ver para la próxima clase, me voy a adelantar un poco en ver el elemento general de la actividad agrícola. Obviamente de cumplimiento obligatorio, y estas normas son emitidas por el Estado. A diferencia, les decía, quisiera agregarles acá, creo que es importante en nuestro curso de Derecho Agrario, en Guatemala existen todavía espacios físicos, mantos, digámosle así, de tierra, espacios de tierra, de territorios jóvenes, donde las normas del Estado no son observadas, probablemente porque no se conozcan o probablemente porque no lleguen, pero acá en Guatemala, en relación a las normas que regulan todavía las relaciones, especialmente de cajones, quiero decir, de la agricultura, la silvicultura especialmente, agricultura y silvicultura, las normas consuetudinarias mayas, o lo que se conoce como el derecho maya, el derecho consuetudinario indígena para algunos, la costumbre indígena o el derecho indígena. Quisiera agregar así brevemente acá, por ejemplo, en el tema de la silvicultura, que no es un aprovechamiento tanto económico, más de carácter comunitario. Lo que sucede, por ejemplo, por mencionar en el departamento hay varios, pero en el departamento de Totonicapán. En el departamento de Totonicapán existen todavía mantos de tierra que se conocen ya, espacios de tierra y que se conocen como parcialidades. Estas tierras son de carácter comunal, pero no comunal general, sino que comunal familiar. Comunal donde existen los nexos de familia. Solo ciertas y determinadas familias que vienen precisamente antes de la colonia y luego algunos títulos de la monarquía española colonial, pues se mantienen estos bosques, estos mantos de bosques jóvenes, y la presencia acá de los comunitarios, de los miembros de estas parcialidades, se encargan de cuidar este bosque. Tienen sus propias normas, les decía, la misma derecho consuetudinario, derecho maya, derecho indígena, mantienen el derecho maya para la regulación del uso, la utilización y el aprovechamiento del recurso bosque en estas comunidades, en estas parcialidades. Existe organización comunitaria, familiar, y acá aprovechan las familias, determinadas familias, repito. Sin embargo, también hay otras comunidades en el interior de la República, mencionamos el caso de Palín, que tiene un terreno comunal, más o menos como de 100 o un poquito más de 100 caballerías de terreno, aquí por la costa, por Palín, acá la comunidad indígena de Palín, la comunidad maya de Palín, aprovecha precisamente ese manto comunal de tierra. Ahí también practican la silvicultura, pero especialmente la agricultura, donde se encargan en las parcialidades, más ha sido la silvicultura. Incluso el Totonicapán se tiene a nivel centroamericano como uno de los lugares donde mejor se conservan bosques, y precisamente bajo las reglas, bajo las normas
de la propia comunidad, el derecho consuetudinario de ese lugar. Y lo mismo sucede con esta comunidad de Palín, acá cerca en el municipio de Palín, que ahí practican la agricultura, se organizan según sus normas para el aprovechamiento de la tierra, para el cultivo de la tierra. Otro terreno comunal importante está situado en Salamá, terreno comunal también se aprovecha de esa manera tanto la práctica de la agricultura como la silvicultura. Hago ver esto por la siguiente razón: ahí no tenemos normas emitidas por el Estado, pero tampoco existe desorden, jóvenes, tampoco no existe caos. Cualquier conflictividad que se da en el recinto, en esos lugares, para la práctica de la silvicultura más, silvicultura y agricultura, se le busca solución de conformidad con ese derecho constitutivo, con ese derecho humano. Por eso decimos acá, cuando hablamos acá jóvenes, es el conjunto de normas jurídicas de carácter agrario. Hablamos ya del derecho agrario, que regula la conducta de las personas que se ven involucradas en estas relaciones agrarias de producción, de observancia general de movimiento obligatorio emitidas por el Estado. No necesariamente, porque existen también esas normas de conducta. Hablamos del caso de Guatemala, probablemente en otros países no. Hablamos del caso de Guatemala y nuestra propia realidad, como vimos acá, nuestra propia realidad agraria. La realidad agraria de Guatemala. Pero en esencia, nosotros aquí vamos a estudiar ese derecho agrario que tenemos acá y adicionalmente hablaremos de algunas normas acá de la costumbre, cuya materia es la realidad agraria, como el caso de estas comunidades agrarias jóvenes. Hay varias en la República, hay varias en Guatemala. Recientemente, hace más o menos como unos 3, 4 años, la Corte de Constitucionalidad reconoció, a través de una acción de amparo, reconoció la titularidad de la comunidad indígena de Chua Rancho, de una finca, de un inmueble más o menos de 100 caballerías jóvenes que pertenece a esa comunidad. Y también en el marco del aprovechamiento agrícola y silvícola de esas tierras, pues los comunitarios de Chua Rancho, cachiqueles, maya cachiqueles, aprovechan esas tierras a través de sus normas, las normas de la costumbre. También cualquier conflictividad agraria que se presenta en esos lugares se trata de resolver a través de las normas agrarias de la comunidad y de las autoridades que velan por el cumplimiento de esas normas en esas comunidades. Así, adelanto, por favor, ahora en su anotación, y los que tienen el libro, quisiera indicarles acá donde dice, por favor, casi en el penúltimo párrafo. En el penúltimo párrafo se nos habla del otro elemento, nos habla el autor del otro elemento, del siguiente elemento, en el caso de él, por el primer lugar. Nosotros lo hemos puesto en el segundo lugar. Pero señala el otro elemento de la actividad agrícola. El elemento general, así señala el autor. El elemento general de la actividad agrícola, dice, es el siguiente. Y este es el elemento específico de la actividad agrícola. Por favor, que no se les olvide. La agricultura, la ganadería, la silvicultura, el aprovechamiento de recursos hídricos. Sobre esto vamos a trabajar a lo largo de nuestro curso. Ahora bien, el elemento general se refiere a las personas, a los hombres, a las mujeres y a los hombres que se ven involucrados en la actividad de la agricultura, ya sea de manera individual o grupal, o familiar en su caso.
Los que se ven involucrados en el trabajo de la ganadería, en la crianza de animales, obviamente el aprovechamiento de los recursos que proporcionan estos animales, leche, carne, piel, etcétera. La relación que se da con ocasión de la silvicultura, acá también se van a ver especialmente varones, pero hoy día se ha ido perdiendo esa limitación. Para las mujeres, también las mujeres hoy día se ven involucradas en la actividad de la silvicultura, obviamente el aprovechamiento del agua. Ese elemento general se refiere a las fuerzas productivas. Si quieren lo anotan, si no, pues está en el libro. El día lunes les voy a dar ya específicamente este punto, que se refiere al hombre que trabaja. Se refiere al instrumento que usa la persona que trabaja en el campo. También se refiere a la tierra, en primer lugar, en el caso de la agricultura, jóvenes, pero también están los animales, está el bosque. Se refiere a la materia prima, al objeto de trabajo. Razón por la cual el autor hace referencia a las fuerzas productivas cuando nos habla del elemento general de la actividad agrícola. Por un lado, las fuerzas productivas, que se refiere al trabajo, al trabajador, al ser humano, se refiere a los instrumentos que utiliza el ser humano en ese proceso productivo. Normalmente en Guatemala hoy, lamentablemente, de manera general, todavía se usa el asadón, se usa el machete, se usa la coa. Es solo para calentar, por ejemplo, el grado de desarrollo agrícola que tenemos en Guatemala, jóvenes. Y se refiere a la materia prima, a la tierra, quizás esencialmente, pero no solamente la tierra, le decía, sería la agricultura, pero también está la ganadería, la agricultura, y también el agua, por ejemplo, jóvenes. Y por otro lado, de las fuerzas productivas, hace referencia a las relaciones sociales de producción agrícola. Es decir, aquellos vínculos, aquellos nexos o encadenamientos que se dan entre los trabajadores del campo, ya sea en su calidad de patrón o en su calidad de mozo, de colono, de campesino o de agricultor de manera general, ¿no? Que se da entre estos individuos con ocasión de la agricultura, con ocasión del trabajo ganadero, con ocasión del trabajo silvícola y también con ocasión del aprovechamiento del recurso hídrico, agua, porque hay personas que se dedican a levantar los sistemas de irrigación, puede ser de tecnología avanzada, puede ser una tecnología no avanzada, digamos, pero a eso se refiere cuando nos habla de las relaciones sociales de producción que se dan en el campo. La otra, el complemento de las fuerzas productivas. Así, y concluyo acá, jóvenes, nos señala que las relaciones sociales de producción del campo más importantes son la producción, el proceso productivo propiamente, la producción, el consumo. Se produce para consumir. Veamos la lógica simple y sencilla del proceso productivo. Se produce para consumir. Así es de simple, de sencillo, ¿verdad? No hay razón, digamos, producir y no consumir. Pero la lógica esencial, sencilla, es la relación de producción. Se produce, se crea, se produce, se elabora para consumir. El ser humano, su consumo pudiera ser también para los mismos animales, ¿no? Pero el consumo, relación de producción y relación de consumo. Y si sobra algo, si hay algún excedente de esa producción, probablemente se distribuya. Puede haber una distribución a nivel local,
puede haber una distribución a nivel un poquito más allá de lo local, nacional, por ejemplo, o regional, o internacional. Lo que sucede con la agricultura, hay producción agrícola en Guatemala y se va a vender a Honduras, a El Salvador, a México, a Honduras, perdón, a Estados Unidos, también se va a Europa. Lo mismo sucede con la ganadería, la misma silvicultura, por ejemplo. Ahí está hablando de relaciones de, incluso de distribución, pero también de intercambio. Algunos le llaman de cambio, nosotros tenemos de intercambio, hacer ese intercambio. O bien dice, ya sea hoy, digamos, hoy, así como están las relaciones entre los países, entre las comunidades, puede ser una relación a cambio de dinero, o a nivel de las comunidades jóvenes, un intercambio en especie. Una comunidad produce maíz, la otra comunidad produce arroz, y sobra un poco el arroz, sobra un poco el maíz, y hacen un intercambio. Entonces, el autor nos habla de esas relaciones sociales de producción, y agrega, y no solamente el autor, sino que la misma doctrina jurídica jóvenes, dentro de estas relaciones de producción, de distribución, las relaciones de consumo, cabe, y de intercambio, cabe otra relación, ese vínculo, la relación de propiedad, el vínculo de propiedad. De esa cuenta acá, vamos a ver eso en el desarrollo de los jóvenes, y nos vamos a preguntar, ¿propiedad de quién es la tierra? ¿Es de propiedad? ¿Es de posesión? ¿Es propiedad-posesión? ¿Habrá una forma de propiedad individual? ¿Una forma de propiedad comunal? Probablemente una forma de propiedad mixta, más o menos como sucede con las cooperativas, pero legalmente al final vamos a ver, es una propiedad de una institución que se llama cooperativa. Entonces, a eso se refiere el autor cuando habla del elemento general de la actividad agrícola, las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. En las primeras están la fuerza de trabajo, el instrumento de trabajo, el objeto de trabajo. El día lunes les voy a precisar esto. Y en las relaciones sociales de producción, la producción en sí, les decía la lógica elemental, la relación de consumo, si sobra, si hay excedente, puede ser la relación de distribución, la relación de intercambio, y tan importante es también la relación en materia agraria, la relación de propiedad de los bienes, especialmente de la materia prima. Dejamos esto hasta acá, jóvenes, y el libro pues que han obtenido es un libro importante, y les indico así de manera breve, y se nos ha ido un poquito tiempo. Ahora sabemos muy bien de qué vamos a hablar en este curso. Vamos a hablar del conjunto de normas jurídicas que regula la conducta de las personas de observancia familiar general y obligatoria que vienen del Estado, de las normas jurídicas que regulan la conducta de estas personas en el campo, pero no de manera general, sino que en cuanto a la actividad agrícola, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y el aprovechamiento del agua. Y también hablaremos brevemente de la costumbre, que en estas relaciones tiene alguna importancia, y además nuestra misma ley, en la ley del ordenamiento judicial, reconoce la existencia de la costumbre, su aplicación, pues que sea comprobable, nos dice. Pero existe, hemos hablado de las características de las normas jurídicas, y ahora sabemos perfectamente bien que el derecho agrario tiene como materia esa realidad agraria, pero no toda, sino que fundamentalmente esto es la agricultura, la ganadería, la silvicultura, el aprovechamiento del recurso hídrico, pero además lo que les agregaba ya, las fuerzas productivas agrarias y las relaciones de producción agraria, que les voy a ilustrar el día lunes. Muchas gracias, jóvenes. Es todo. Sí, a la orden, por favor. Una pregunta. Dice que en cuanto al recurso hídrico, me quedó la duda de si aquí también entra
la regulación de la creación de hidroeléctricas y todas esas, pues ese tipo de aprovechamiento del recurso hídrico. Perdón, no le escuché bien la pregunta, Gloria. Si fuera tan amable, ¿me la puede repetir? Que si en el cuarto numeral, por decirle, el aprovechamiento del recurso hídrico, entra de alguna manera el derecho agrario a regular la creación de algún tipo de hidroeléctrica, porque usted decía que no hay una ley en específico para esto. No, la hidroeléctrica no. No, solo sería el aprovechamiento, por ejemplo, el aprovechamiento del recurso agua, emitir leyes que regulen el aprovechamiento para, como les indicaba, que nadie desvíe el curso de un río, por ejemplo, o los conflictos que se dan dentro de las comunidades, incluso entre las fincas, las haciendas, por el aprovechamiento del recurso agua, del recurso hídrico, pero no tanto lo otro eléctrico, sino fundamentalmente el aprovechamiento. Gloria, a la orden, ¿no? Lick, solo una preguntita. Usted dijo que las relaciones sociales de producción que se dan en el campo son entre las más importantes la producción, el consumo, la distribución y ¿cuál fue el otro que dijo? Disculpe. La relación de tenencia, la relación de propiedad, repito, la producción, dar los bienes materiales, la relación de consumo, consumir los bienes materiales. Luego la relación de distribución, si existe posibilidad de distribuir esos bienes, la relación de intercambio de esos bienes y la relación de propiedad. Porque solo brevemente, por ejemplo, en un momento dado, el hombre puede ser propiedad de alguien. La mujer puede ser propiedad de alguien en esas relaciones sociales de producción agraria, razón por la cual se incluye la relación de propiedad. Le explicaremos oportunamente. ¿Estamos bien, Luis? Sí, gracias, Luis. Gracias. A la orden. No sé si hay otra pregunta, jóvenes. No hay más preguntas. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Sí, por favor, diga. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes.